bienvenidos a Será Justicia. Este programa dura media hora, pero tratamos de escuchar todas las voces de lo que es un tema en conflicto, como por ejemplo el de hoy, que vamos a tratar. Por un lado, la ley de medios, luego del fallo de la Corte, cómo va a seguir, incluso cómo va a seguir luego de la presentación que hizo esta adecuación voluntaria del Grupo Clarín. Y para esto nos interesaba volver a escuchar, ya con alguna conclusión seguramente, a quienes hablaron en la audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, por un lado como amicus curiae, amigo del tribunal, amicus curiae de Clarín, y por otro lado, en representación de la Asociación Argentina de Juristas, como amicus curiae del Estado, es decir, de alguna manera representando a los distintos intereses que estaban en pugna. Esto por un lado, porque quienes los representaron y están aquí esta noche, dos de ellos, son especialistas en materia de filosofía de derecho, en todo lo que tenga que ver con derecho ya que supera el derecho a la información, porque también estamos hablando de la relación entre los derechos sociales y la escasez de recursos, que es un tema que también está en debate con esto de la ley de medios, las licencias, etcétera. Y también nos preguntamos, y por eso estamos aquí con un representante de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, ¿dónde quedamos parados los periodistas? ¿Qué va a pasar con el periodismo? Porque estamos en medio de esta disputa, se está hablando mucho de la libertad de expresión, la Corte Suprema de Justicia dice que no se verá afectado, pero nos interesa saber, bueno, qué nos va a deparar un poco la implementación de la ley con la adecuación o no voluntaria de Clarín y de otros grupos, y cómo esto va a afectar nuestra labor, que tiene que ver con el compromiso y el deber de informar. No con el derecho a tener o no un medio, esos son otros intereses. Después de la pausa vamos a hablar de estos temas. Un contrato trascendente como el de YPF Chevron debería ser controlado por la Auditoría General de la Nación. ¿No le parece? Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde puedes controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bueno, y aquí estamos con el doctor Lucas Grossman, que es amicus curiae en audiencia de la Ley de Medios, profesor de la Universidad de San Andrés. Además, es director del Departamento de Derecho y de la carrera de Abogacía de esta universidad. También es doctor en Ciencias de la Ley, en Science of Law, de la Universidad de Yale. Su tesis doctoral, justamente en la Universidad de Yale, tuvo que ver con el análisis de la relación entre los derechos sociales y la escasez de recursos. Una tesis que fue publicada en la Argentina bajo el título de Escasez e Igualdad, muy interesante porque además él habló, él no fue con, digamos, no es que representa los intereses de Clarín, sino que el Grupo Clarín lo convoca porque sus intereses o su postura respecto a la ley de medios coincide con la del Grupo Clarín. ¿Es así, doctor? Corríjame. Sí, es correcto, por lo menos entiendo que en términos generales ellos consideraron que mis opiniones al respecto iban en apoyo de lo que ellos entendían
correspondía que decidiera la Corte en este caso. Por ejemplo, si a usted lo hubiera convocado el Estado, usted no hubiera aceptado, usted hubiera dicho, perfecto, yo voy, pero voy a decir esto. Claro, lo que yo tenía para decir al Estado no le hubiera interesado. Exacto. En su caso, doctor Venus Mukler, gracias por venir. Usted ya es habitué de la casa, ha venido por el Observatorio de Justicia en su momento. Ahora también usted como representante de la Asociación Argentina de Juristas estuvo en la Corte, en la audiencia de la Corte, y ustedes se habían pronunciado en principio antes que haya sido usted convocado por el Estado. Mucho antes nosotros nos pronunciamos reiteradamente en apoyo de la ley de medios. En este sentido quiero aclarar una cuestión que se ha tergiversado mucho esta cuestión, porque se plantea como un conflicto entre Clarín y el gobierno. Sí. Y es un conflicto entre Clarín y la sociedad argentina. Esta es la realidad, porque la ley fue aprobada por el Congreso Nacional con una amplia mayoría que no era solo los componentes del oficialismo, sino con diputados y senadores de otros sectores políticos. ¿No? Y fue producto de una lucha de 20 o 30 años de 200 organizaciones que se agruparon en la coalición democrática para la modificación de la ley de medios. De manera que esta es la realidad. Nosotros además no solo que nos pronunciamos, sino que organizamos debates desde hacía 3 años que estábamos organizando debates sobre este tema. De manera que era una oposición conocida y por eso fuimos convocados. Usted dijo que esta ley para usted era más importante que la asignación universal por hijo. Lo dije en algún momento, sí, lo pusieron de título en el contexto de... En una entrevista que usted dio en la mañana de Neuquén. Efectivamente. Yo digo esto porque me parece que es vital la ley de medios. ¿Por qué? ¿Tanto como la asignación universal por hijo? Sí, porque la asignación, bueno, por supuesto que la asignación universal por hijo es muy importante, no tengo ninguna duda, pero la asignación universal por hijo resuelve un problema que es importantísimo o ayuda a resolver un problema de la gente que no tiene suficientes recursos como para poder sostener su hogar, asegurar la educación de los hijos, etc. Pero hay una cuestión fundamental que es cómo se definen las políticas del Estado. Es decir, la ley de asignación universal también es un resultado de un debate político en el cual se definen las políticas del Estado, es decir, qué va a hacer el Estado frente a cada cosa. Y en eso las ideas son fundamentales. Y la posibilidad de expresar ideas con amplitud, que todos los sectores puedan tener acceso a expresar sus ideas para que la población impulse las medidas políticas necesarias para la vida, para mejorar la vida, la calidad de vida de los argentinos, se decide a través de mecanismos como este, de la ley de medios que se propone. Ahora después hay que asegurar que la aplicación, etcétera, bueno, se siguen con políticas de Estado, ¿no? Claro, efectivamente. Doctor Lucas Grossman, ¿coincide usted con esta mirada? A ver, me permito hacer una aclaración. Por favor. Acaso un contrapunto con el doctor Schmuckler. Yo diría que esto no era un enfrentamiento sencillamente entre Clarín y la sociedad. Esto era un enfrentamiento entre sectores de la sociedad representados por el gobierno y sectores de la sociedad que en este momento estaban representados en sus impugnaciones a la ley por Clarín. Pero yo creo que va mucho más allá. No es Clarín contra el gobierno, pero tampoco es Clarín contra la sociedad. Lo que estaba en juego eran dos visiones distintas de la libertad de expresión y el rol del Estado en relación con esta libertad. En ese sentido yo diría que en buena medida lo que se discutía era, sí, de acuerdo, el derecho de propiedad de Clarín, pero también el derecho a la libertad de expresión, no solo de Clarín, sino de la audiencia que elige o podría elegir los medios de Clarín. Y yo creo que este segundo aspecto estuvo a mi gusto ausente en la audiencia. Sí. Yo creo que especialmente a la hora de las preguntas de la Corte, el foco pasó por el derecho a la libertad de expresión de Clarín, y ahí la pregunta fue, bueno, ¿pero esto qué quiere decir? Que si un medio es más chico que Clarín, entonces no puede hablar. Esto parece fácilmente descartable como argumento, porque en realidad hay medios mucho más chicos que Clarín que hablan. Obvio. Claro, es que esa no era la pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa con la libertad de expresión, entendida como libertad de acceso a la información, de aquellos que hoy eligen Clarín, los medios de Clarín, y no van a poder seguir haciéndolo una vez que Clarín se limite a 24? Porque regionalmente van a estar en lugares donde no van a tener acceso. ¿Qué pasa con las audiencias de aquellas localidades no cubiertas por alguna de las 24 licencias de Clarín, que no van a poder seguir eligiendo Clarín y que sin embargo
tienen un derecho a libertad de la expresión. Y por otro entendido lado, como derecho a libertad de información. Doctor Smukler, también estaba el tema de la distribución de la pauta oficial, que sí la Corte hizo una mención, porque no me parece que la Corte haya hecho un fallo, como dicen, en consonancia con todos los o arreglado con el gobierno, porque también pone mucho énfasis en la igualdad que tiene que tener el AFCA, ¿no? La característica que tiene que tener la AFCA y la igualdad que tiene que tener con todos los otros medios, ¿no? Otros medios que concentran, digamos, poder y que de pronto también tiene que adecuarse, ¿no? Claro, pero antes que eso, hay un tema ¿Cómo no, doctor? Dígame. que planteó el doctor Grossman, que me gustaría hacer una reflexión sobre eso. Porque él lo plantea en términos de la libertad de expresión, ¿verdad? Sí. Bien. En primer lugar, la Corte, en la primera intervención que tuvo en esta causa, dijo que acá no estaba en juego la libertad de expresión, sino intereses económicos. En segundo lugar, yo sí creo que está en juego la libertad de expresión, pero no la de Clarín, sino la de los demás. Porque la concentración de medios en manos de un grupo determinan que una cantidad de grupos del resto de otros sectores, de otros medios de opinión, no tengan esa misma posibilidad. El doctor me dice, sí, hay medios mucho más chicos, claro, desde luego, pero ¿cómo se forma opinión cuando usted tiene 24 canales en un grupo y el otro no tiene un canal, tiene de pronto un periódico que tira 1000 ejemplares, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es de facilitar el acceso. La ley prevé un 33% de medios audiovisuales, y en esto también hay que hacer una aclaración. Acá se plantea como si fuera Clarín. Clarín no tiene nada que ver, el diario Clarín no tiene nada que ver con esta ley. Es el mismo grupo económico, pero no tiene nada que ver, no tiene ninguna afectación. Esto tiene que ver con los medios audiovisuales, es decir, radio y televisión. Yo le cuento mi experiencia como periodista, ¿no? Que es lo que a mí más me interesa, y además yo he trabajado en América 2, he trabajado en otras radios, he trabajado en Punto Doc también, y me formé en Radio Mitre, y hace un par de años que estoy en TN. Me impacta mucho cuando hay casos al estilo María Soledad, bueno, en ese momento a mí no me tocó ocurrir porque era chica, pero el caso Cabezas, y otros casos de mucha impunidad, de feudos provinciales, donde están cooptados los medios locales, y llegaban a los medios nacionales, y lo puede decir Andrés D'Alessandro, que es de FOPEA, y que somos un organismo de todos los periodistas, y que tratamos lo de los medios nacionales de estar presentes en cada conflicto que hay provincial, y de pronto la gente comenzaba a hablar, no importa de qué medio éramos, pero llegaba un medio de pronto nacional. Recuerdo hasta el motín de Sierra Chica, el motín de Azul, en donde la garantía para liberar a los rehenes tuvimos que ser los medios nacionales. Una barbaridad, no debería haber sido eso. Pero la presencia de los medios nacionales hacían que hasta los locales fueran más respetados por los poderes feudales que sabemos que existen en las provincias. ¿Y qué impide que estén los medios nacionales con esta ley? Nada. Absolutamente nada. Lo que impide es la concentración. ¿Qué impide? Yo creo que la pregunta más general que nos tenemos que hacer es cuál es hoy en Argentina la escala necesaria para hacer frente a los embates del gobierno contra la libertad de expresión. Si usted me dijera que cualquier medio chico, cualquier diario o cable o lo que fuera, sí, o cualquier medio de comunicación, por pequeño que sea, puede darse el lujo de prescindir de la publicidad oficial, que como sabemos se maneja de manera arbitraria, o de otro tipo de subsidios directos o indirectos provistos por el Estado, bueno, estamos todos contentos. Yo creo que en Argentina hoy ese no es el caso, y es por eso que me preocupa. Claro, claro. Antes de despedirlos, ¿qué opinan de este comunicado que vamos a ver de Lorenzetti, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte en general, porque son los 7 ministros de la Corte que hoy dieron a conocer este comunicado que estamos viendo, en donde aclaran que el hecho de que se reúna un ministro de la Corte, en este caso el presidente del tribunal, con un funcionario del Estado, no implica que tenga algún tipo de incidencia en el fallo, ¿no? Como dando a entender que sí, que hubo reuniones entre Lorenzetti y Zanini y que esto no influyó en la decisión final. ¿Está bien o no mal que la Corte se reúna con otros poderes a la hora, antes de votar una ley de esta magnitud, ¿no? Yo creo que es importante que todas estas reuniones sean públicas. Públicas en el siguiente sentido. Se den a conocer. Se den a conocer. Yo creo que ese es el primer paso. Es estrictamente cierto que el hecho de que se hayan reunido
no necesariamente condiciona en una dirección u otra. Es verdad, digamos, yo no estoy adentro de la cabeza de los jueces para saber cómo razonan, a qué incentivos responden, cómo se paran frente a este tipo de presiones o lo que hayan sido conversaciones. Pero yo creo que de todas maneras sería útil, pensando no solamente en las reuniones entre Poder Ejecutivo y Corte, sino en general en las reuniones que involucran a funcionarios públicos con personas públicas o privadas. También, creo que sería muy útil que, como hacen en otros países, la agenda de los funcionarios públicos, de los jueces, etcétera, esté disponible online. ¿Qué dice usted? No, yo creo que es normal que haya un diálogo entre los poderes. Y que sea sotoboche, que no se sepa. No, que se sepa o no se sepa, es decir... No se sabía. A lo que me refiero es lo siguiente, si se hace una reunión que por su naturaleza requiere el conocimiento, parece sí, pero es normal que haya una relación entre los distintos poderes. Forma parte del juego normal entre las instituciones del Estado. Ahora, el tema es el siguiente, y no puedo dejar pasar esto, porque se habla de la presión brutal del gobierno sobre los medios. A ver, ¿qué medio fue cerrado? ¿Qué periodistas fueron echados o perseguidos, etcétera? A ver, ¿en qué medio? La pregunta no quiero que me la conteste, ¿eh? No quiero que me la conteste. Yo se la contesto. En mi caso a mí me agredieron con mis hijos y no lo dije para no victimizarme. No, pero digo, no quiero una respuesta porque usted trabaja en un medio. Yo trabajo en TN y a mí me han dicho devolver a los nietos delante de mis hijos. Y les tuve que explicar a mis hijos que yo no tenía nietos. Claro, o sea, me pareció profundamente violento y en las redes sociales terminé haciéndome amiga de muchos blogueros acá que me agreden. Bueno, está bien, pero eso no tiene nada que ver con una política del Estado. Esperemos o de que no, una no institución. sé. Entonces, a lo que voy a hacer esto, y la pregunta iba a ser, a ver, ¿qué libertad disponen los periodistas en los grandes medios? ¿Tienen libertad de publicar un artículo contra la opinión del diario? Fíjese, ¿O salir usted en televisión? A ver, pregunto. Y fíjese, usted está planteando esto acá y esto está saliendo por el Canal Metro. Sí, es cierto, porque entonces la libertad está. Bueno, es siempre relativa, por supuesto. Estoy una vez al año y... Usted ha venido un montón de veces. Sí, más o menos una vez por año, por gentileza. ¿Cuántas veces vino usted, doctor? No, ninguna. Nunca vino. ¿Ve? Mire, Claro, va ganando lo usted. que pasa es que es mucho más joven. No, bueno, hacemos la pausa. Andrés Alessandro ya viene. Gracias a ambos. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. www.serajusticia.net. Desde hace 8 años, aportando datos para entender los fallos más importantes, consultando el archivo más detallado y conociendo las definiciones de todos los tribunales argentinos. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. Bueno, y es un gran placer estar aquí con Andrés D'Alessandro, director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino. Ustedes saben que, ya lo dije varias veces y me da mucho orgullo decirlo, un grupo de alrededor de 400 periodistas de todo el país nos aportamos una mensualidad para sostener FOPEA, Foro de Periodismo Argentino, que se creó, ¿hace cuántos años ya, Andrés? Hace 11 años. Hace 11 años, yo estoy desde el año, no me acuerdo, 2007 creo. La idea es no discutir cuestiones que tienen que ver con gremiales, porque para eso está el gremio, sino discutir sobre libertad de expresión, derecho de los periodistas, derecho y deber de informar. Todos los años en FOPEA se hace un congreso y este congreso comienza, bueno, tenemos la asamblea pasado mañana jueves. Y bueno, ya tenemos 3 días de congreso. Tenemos 3 días de congreso donde participan 350 periodistas y estudiantes de periodismo de todo el país. También algunos invitados del extranjero, tenemos varios colegas que se acercan a compartir, digamos, lo que sucede a nivel regional y en otras latitudes también, porque tenemos periodistas de Alemania, periodistas de Estados Unidos que van a participar también en esta 8ª edición del Congreso de FOPEA. Bueno, de alguna manera vos sos la voz que representa a muchas voces. Les puedo asegurar que en FOPEA hay gente que trabaja en medios estatales, obviamente en el Grupo Clarín, en el Grupo Vila Manzano, en todos los medios. Todos tenemos un interés en común, el periodismo. ¿Cómo estamos situados frente a esto? Bueno, yo escuchaba recién el diálogo cruzado entre... Sí, me tuve que defender con el doctor Smuckler porque más o menos me... No, y la sensación que queda de todo esto es el uso de la palabra enfrentamiento, ¿no? De la pelea, de la batalla. Clarín contra la sociedad. Claro, ¿no? pero de la batalla, ¿no? El uso de los términos que son tan importantes para nosotros como periodistas. Y lo que nos queda de todo esto como una lectura
digamos, quizás un tanto filosófica, es dónde estamos los periodistas en el medio de todo ese ruido y ese humo producto de la batalla, ¿no? Y yo creo que si bien el fallo empieza a plantear una especie de solución a la complejidad que plantea la ley, para nada es la solución de la extrema complejidad que radica en el mercado de medios en Argentina y que tampoco la ley va a lograr solucionar en el corto plazo. Quizás eso es un poco la lectura que deberíamos empezar a hacer nosotros como periodistas, porque tampoco los periodistas estamos presentes en el texto de la ley. No estamos presentes. No estamos presentes. No fue un tema, digamos, de debate o de evaluación para la Corte Suprema. No, y tampoco para la elaboración de la ley originalmente por parte de los legisladores. Perfecto, ¿no? Pero te hago una pregunta, tal vez porque no tenía que tomarse en cuenta o no. Es probable. Si hablamos de regulación de medios, es probable que no. Porque, digamos, hay fallos de la Corte en donde está garantizada la libertad de expresión, pero también sabemos, y por eso se habla de libertad de expresión, que la libertad de expresión está condicionada a muchas cuestiones. Si vos no tenés los medios, no tenés la audiencia, no tenés el acceso, ahí me parece, podés decir lo que quieras, pero ¿qué haces? Ahí me parece muy interesante que vos lo marcabas recién, que el fallo aporta es el contexto en el cual se lleva adelante una política de regulación de medios. Claro. Si no hay una legislación en materia de publicidad oficial, si no hay una legislación en materia de acceso a la información pública, si no hay una garantía de pluralismo en los medios públicos, y ahí nos estamos metiendo en los contenidos, y ahí sí nos estamos metiendo en el laburo cotidiano de los periodistas, en cómo vos armás un panel tratando de balancear de que el televidente se sienta representado por múltiples miradas. Bueno, ahí sí estamos hablando de contenidos. Entonces ahí sí estamos hablando de periodismo y ahí sí estamos hablando de quizás un rasgo que estuvo ausente en el debate. Y bueno, en las audiencias... Nosotros no fuimos convocados para la audiencia, es decir, los periodistas. No, nosotros participamos, FOPEA participó de las audiencias en el Congreso. Ajá, o sea, claro, cuando se sancionó la ley. Cuando se sancionó la ley, 2009. Exactamente. Después en la reglamentación de la ley también quisimos tener algún tipo de incidencia, participamos con una serie de propuestas, no fuimos muy escuchados, por cierto. Sí, Norma Morandini, de hecho, quería plantear la cuestión de la conciencia. La cláusula de conciencia. La cláusula de conciencia y no avanzó, no pudo avanzar. Pero además, digamos, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? El tema del pluralismo en los medios públicos, el tema de la autonomía del organismo de control que crea la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que no es otra cosa que la AFCA. Bueno, todo eso que nosotros proponíamos en estábamos aquel planteando momento, no fue escuchado. Yo tuve oportunidad de trabajar en la BBC de Londres, en donde, más allá, digamos, de quién estuviera el gobierno de turno, no es ninguna novedad, porque esto también pasa con otros matices en Radio y Televisión Española. A mí me gustó mucho más lo que observé en la BBC de Londres. Y en la Deutsche Welle, bueno, medios franceses también, son independientes del poder el poder de turno político. Sí, o tratar de lograr el mayor grado de autonomía, con un control parlamentario, con un nombramiento, digamos, creado a partir de instancias lo más autónomamente posibles, con un así control. Como funciona la Auditoría General de la Nación, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Que sea un organismo incluso hasta con capital propio, con recursos propios. Con control y participación de los gremios, de los sindicatos, de la academia, de los ciudadanos, es decir, distintas instancias que pueden llegar a tener algo que decir respecto de los medios, porque los medios manejan la cosa pública, la información nos involucra a todos como sociedad. Ahí nosotros, no sé si lo has mencionado en el programa, pero hicimos una campaña bastante intensiva previamente a las elecciones, pero con los candidatos, y tuvimos casi 200 candidatos que se comprometieron a mejorar algunos de los aspectos que tienen que ver con la información. Puntualmente lo nombro porque tiene que ver con lo que dice el fallo de la Corte. Regulación del acceso a la información pública, regulación de la publicidad oficial, conferencias de prensa, ¿sí? Como espacio de intercambio entre funcionarios y periodistas, espacio profesional, y el pluralismo en los medios públicos. Tenemos 200 candidatos que se comprometieron, muchos de ellos llegaron al Congreso, y bueno, esperamos que en la medida de lo posible, en los próximos 2 años, se trata de revertir esta situación que ha deteriorado muchísimo la calidad de la información pública en la Argentina. En los últimos 10 años ha deteriorado muchísimo la calidad de la información, que por supuesto nos compete a nosotros como periodistas, somos responsables de eso también, sí. Pero si desde el Estado, somos responsables muchas veces por buscar otros intereses, ya sea por necesidades económicas, pues se ha precarizado mucho el trabajo también, pero también por no estar unidos, digo que un poco esa fue la esencia de FOPEA, en poder plantear un punto de vista, porque cuando uno también a un empleador le plantea su punto de vista, no es que
es trabajo esclavo? Es decir, el tema es cuántos plantean. Además del deterioro de la Porque hay más papistas que el Papa a veces. Además del deterioro de la calidad de información pública en los últimos años, se ha perdido la solidaridad entre colegas. Totalmente. Y eso hay una confrontación total. Lo vemos cotidianamente. No, pero aparte cuando agreden a un periodista, cuando lo insultan o lo agreden verbalmente, claro, tiene que haber una solidaridad gremial, más allá de si vos tenés el cubo de tal canal o de tal otro canal, o si trabajás en un medio público o trabajás en un medio cooperativo. No existe el que se joda porque trabaja en tal lado. Estás haciendo un laburo, estás en ese momento trabajando para un medio, no sos no te van a expropiar a vos la propiedad si es que la AFCA avanza en alguna expropiación. No, pero aparte eso se ha perdido quizás en los últimos tiempos. Me parece, bueno, experiencias como la FOPEA intentan reconstruir ese tejido de solidaridad entre colegas. Funciona, y vos lo sabes muy bien, a nivel federal, porque nosotros tenemos muchísimo. Una red integrada por 400 colegas en todo el país. Sobre todo con los feudos que hay provinciales, ¿no? Y el manejo que hay con publicidad oficial y los medios cooptados por ese poder político. No, bueno, si vos analizás la cantidad de medios, la cantidad de provincias, perdón, de donde hay regulaciones en materia de publicidad oficial, son 3 nada más. Es increíble. 3. Bueno, estos son uno de los tantos temas que vamos a tocar en el Congreso de FOPEA, que por supuesto ustedes lo pueden seguir online. Sí, a través del streaming, es el 7, 8 y 9 de noviembre. Ahora va a estar ahí en video, ustedes lo van a ver, y por supuesto el link también lo van a tener en nuestro sitio web, serajusticia.net. Gracias, Andrés. Gracias, Lorena. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes, nos volvemos a ver el próximo martes aquí en Será Justicia. Chau.